Mis queridos amigos y amigas, un grato placer estar nuevamente con ustedes. Así como en las últimas 2 semanas, me encuentro en otro lugar precioso y por supuesto para poder compartir con ustedes estos paisajes, estos lindos lugares de algún lugar del mundo. Hoy día me encuentro en otro templo, tal como ustedes lo pueden ver a mis espaldas. Y vamos nuevamente a dejar esa incógnita hasta el final del video para que ustedes puedan descubrir exactamente en qué templo estoy. Es un hermoso lugar dentro de una cadena de cerros, una vista espectacular hacia el valle. Y bueno, ustedes me van a decir dónde me encuentro. Hoy seguimos avanzando en el estudio de Doctrina y Convenios a las secciones de las 60 a las 63. Como cada domingo, secciones que son realmente muy interesantes, muy aplicables al día de hoy, a pesar de que se entregaron en momentos muy específicos en la historia de la iglesia, en una iglesia temprana, en una iglesia nueva, donde cada instrucción del Señor venía, pero como un regalo divino, por cierto. Pero lo más interesante, como le decía la semana pasada, de la misma manera como ellos recibían estas revelaciones, hoy día nosotros, casi después de 200 años, tenemos la misma sensación de que estas revelaciones parece que fueron dadas para nosotros. Y ahí está la capacidad que nosotros tengamos para aplicar las escrituras a nosotros mismos. Básicamente porque en la medida que nos interiorizamos en los versículos nos vamos dando cuenta que esto es del día de hoy, instrucciones para hoy día, para las familias, para las personas, para los misioneros, para aquellos que tienen diferentes llamamientos en la iglesia, sumamente valiosas. Les comento que estamos en el año 1831, habían muchas novedades, estamos hablando de agosto, el mes que yo nací, del año 1831, los hermanos ya estaban yendo hacia Missouri, específicamente para dedicar esos lugares que habían sido anunciados ya como la Nueva Sion, ¿recuerdan ustedes? Entonces algunos hermanos de Kirtland viajaban a Missouri para poder tener esta hermosa ceremonia y después, por supuesto, retornaron a Kirtland. Ocurrieron varias cosas en esos instantes. Por ejemplo, en la sección 60, efectivamente, los élderes que habían viajado al condado de Jackson, dice, participaron en la dedicación, tal como les decía, estoy leyendo el encabezamiento de la tierra de Missouri y del sitio del templo que ahí estaba. Y por supuesto deseaban saber la voluntad de Dios con respecto a lo que ellos debían hacer. Y se imaginan ustedes cuál habrá sido la instrucción que el Señor le entregó a esta gente en este minuto. Estaba todo relacionado con la obra misional. Era importantísimo que se predicara el Evangelio a todas las personas, que pudieran abrir su boca, básicamente, que todos los hermanos pudieran no tener temor de poder compartir lo que ellos tenían en su corazón. A pesar de que ellos venían siendo convertidos hace algunos meses, algunas personas, la iglesia no se había restaurado un poco más de un año y el cometido para todos era justamente que pudieran compartir el Evangelio. Sin embargo, habían personas que tenían temores, que no estaban muy cómodos con esto de compartir específicamente sus creencias nuevas, porque muchos de ellos tenían otras creencias previas y entonces me imagino que al comenzar a rectificar o empezar a acomodar de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo el mensaje, para muchos probablemente no era muy cómodo. Y el versículo 2 así lo manifiesta en la sección 60. Mas con algunos no estoy, dice, muy complacido, porque no quieren abrir su boca, sino que esconden el talento que les he dado a causa del temor de los hombres. Hay de estos porque mi enojo está encendido contra ellos. Díganme si hemos tenido en algunas ocasiones circunstancias similares. Acontecerá que si no me son fieles, dice, les será quitado aún lo que tienen. El abrir la boca, el poder compartir, fundamental en esto. Si no lo hacemos, la pregunta viene de cajón: ¿quién lo hará? Si alguien no habla de Cristo, ¿quién lo hará? ¿Estamos nosotros dispuestos a hacerlo?
Bueno, eso parece que tenía que ver con ese minuto. Ahora, los que hemos sido misioneros, siendo jóvenes, me imagino también que pasamos por esta circunstancia, el temor de hablar con la gente, a pesar de que teníamos una placa, que caminamos, que éramos identificados como misioneros, pero igual en ocasiones había un temor de conversar con toda la gente con relación al Evangelio. Ahora, en la medida que va pasando el tiempo, uno se va soltando, uno va teniendo más personalidad, uno habla esto con más naturalidad, y ya después los argumentos y las razones y las cosas que nosotros hacemos son absolutamente naturales, o sea, brotan de nosotros en forma espontánea. Y esto también es un mensaje para todos, para que podamos tener la oportunidad de no tener temor, aún con los vecinos, con la gente, con nuestros familiares. A veces evitamos hablar de estas cosas. ¿Recuerdan ustedes cuando uno se sienta a una mesa, lo primero que dice es, bueno, aquí no se habla ni de religión ni de política, y inmediatamente sellamos y cerramos las puertas a cualquier intervención en relación a esto que es tan importante? Debemos tener la inspiración, el talento, debemos cultivarlo para poder respetuosamente conversar de estos temas, especialmente con la gente que más queremos. Vale la pena que esto lo hagamos. Declaren mi voz, declaren mi palabra en el versículo 7, a viva voz. Y aquí no estamos hablando que nos pongamos en una esquina a gritar y empezar a llamar al arrepentimiento a toda la gente, sin duda que no. Pero sí que lo hagamos en forma firme, con convicción, y estoy seguro que el Señor pondrá en la boca las palabras correctas para poder decir lo que tenemos que específicamente decir a aquellos que nos rodean. En el versículo 8 lo manifestaba yo la semana pasada en la clase, este concepto sagrado, que yo pienso que sí lo es, que habla de que debemos ir de dos en dos a predicar la palabra. Y fíjense este detalle, no con prisa entre las congregaciones de los impíos, hasta que vuelvan a la iglesia de donde vinieron. Significa que ellos fueron a esta celebración a Missouri, después volvían a Kirtland. Entonces muchos de ellos probablemente querían hacerlo rápidamente y entrar, y regresar nuevamente a Kirtland, donde estaba su familia. Pero el Señor les decía, tranquilo, vayan tranquilos, y tómense su tiempo para que puedan tener la oportunidad de compartir el Evangelio. Ahora les comento, y eso tiene que ver con la siguiente sección, pero voy a dar el contexto completo de estas secciones. De hecho, mucha gente que volvía de vuelta a Kirtland, incluso en la misma sección 61 y 62, se hablaba de que algunos hermanos quisieron hacer este viaje un poco más rápido, incluso se iban en algunas canoas por el río Missouri. Ya les voy a explicar un poco de las cosas que ocurrieron en la sección 61 y 62, pero querían hacerlo rápidamente. Entonces el Señor les decía, mira, por mientras que ustedes viajan rápidamente por las aguas, a los dos costados del río hay mucha gente que estaría ansioso por escuchar el mensaje, y ustedes están pasando rapidito por el río, y que hay de las personas que están fuera del agua y que a lo mejor quisieran escuchar. Y el Señor les dice, saben que sería mejor que no lo hagan de esta manera, bájense de las canoas, bájense de estos elementos, comiencen a irse quizás por tierra y vayan lento, tranquilo, y empiecen a predicar. Simbólicamente esto también es muy interesante, porque a veces en nuestra vida, de repente tomamos una canoa, nos metemos en un río y empezamos a avanzar, mucho más de lo que haríamos caminando por la tierra. Y a veces en este ir en las canoas por el río, solamente miramos a la gente que pasa a nuestro alrededor y no nos detenemos a compartir con ellos el Evangelio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a bajarnos de las canoas, ir a la orilla y comenzar a conversar con la gente en relación a esto que es tan maravilloso? Bueno, cosas que podemos interpretar y sacar en limpio de las cosas que están recibiendo en el año 1831, pero que hoy día son absolutamente aplicables. En el versículo 13 hay una sugerencia muy interesante, que no tan solo está para la gente, miembros de la iglesia, sino que también incluso yo diría para los misioneros. No es mi responsabilidad darle un consejo a los misioneros, para eso tienen su presidente, tienen sus líderes, etc. Pero cuando estamos embarcados en esta obra,
Dice, he aquí, versículo 13, se le ha enviado a predicar mi evangelio entre las congregaciones de los inicuos. Por tanto, les doy este mandamiento. Y fíjense este detalle. Dice, no desperdiciarás tu tiempo, ni esconderás tu talento en la tierra, para que no sea conocido. Ese concepto de no desperdiciarás tu tiempo, bueno, con la edad que yo tengo, ahora me doy cuenta que uno de los valores más grandes que tiene un ser humano es el tiempo. La pregunta es cómo estamos aprovechando este tiempo. A veces cuando somos jóvenes, miramos hacia adelante y decimos, tenemos todo el tiempo del mundo. Y incluso como misioneros, a veces yo me recuerdo en algunos episodios de misioneros que a veces no estaba ocupando el tiempo adecuadamente. A veces no estaba estudiando las escrituras como debía. A lo mejor no estaba organizando bien el día. Y de repente pasaba un día, 2 días y miraba y yo decía, a lo mejor podría haber aprovechado mejor estos 2 días que pasaron ya. Bueno, si somos misioneros, esos minutos son sagrados. Ojalá que los podamos dedicar, que podamos invertir perfectamente esto en función de lo que para la cual fuimos llamados, ¿cierto? Predicar. ¿Para qué decir cuando uno tiene un llamamiento en la iglesia, cualquiera este sea? A veces, como miembros de la iglesia, estamos pero llenos de reuniones, de planificación, hacemos esto otro. Si tienen ustedes la oportunidad de liderar alguna organización en la iglesia, este consejo es muy interesante. Hermanos, no perdamos tiempo, no usemos tiempo de los demás, que de repente también tienen familias, tienen personas, a lo mejor nosotros somos presidentes de una organización y están los consejeros, están los secretarios, están las, diferentes otras organizaciones, y a veces se pierde mucho tiempo en cosas que a lo mejor no son tan sustanciales en lo que estamos, para los cuales fuimos llamados. Con mucho respeto lo digo, yo no soy nadie, simplemente estoy leyendo las escrituras y compartiendo con ustedes este mensaje. No perdamos el tiempo es sumamente maravilloso. Hay muchos hermanos que pueden estar en sus casas, pueden estar incluso visitando familias, en vez de a veces estar en una reunión que a veces se está dando vueltas y no estamos llegando absolutamente a nada. Interesante, me encanta eso. Versículo 14, al final. Hagamos todo esto. Y por otro lado, fíjense que hay como una especie de una contradicción si alguien lee versículo a versículo. Porque por un lado dice no desperdicien el tiempo, pero por otro lado dice no lo hagan con prisa. Versículo 14 al final. No con prisa. Cuando prediquemos el Evangelio, tomémonos nuestro tiempo también. Cuando compartamos, tomemos nuestro tiempo. Es valiosísimo. Eso es aprovechar adecuadamente el tiempo, sin duda. Y después dice, al final del versículo 14, estoy parafraseando, ahora lo voy a leer específicamente. Volverás pronto proclamando mi palabra, hablando de volver desde Missouri a Kirtland, entre las congregaciones de los impíos, no con prisa, ni con ira, ni con tensión. ¡Ay, qué maravilloso consejo! Yo me recuerdo una experiencia que viví, yo no sé si fue el primer día o el segundo día de misión. Saliendo con mi compañero en Viña del Mar, golpeamos una puerta y por supuesto mi compañero me invitó a que yo la golpeara, digamos. Y entonces ahí toco la puerta y sale un hombre adulto ya. Y cuando nos mira que éramos misioneros, él sin mediar palabra, él nos cierra la puerta en las narices, pero fuerte, así, groseramente. Y yo estaba en primer paso, mi compañero estaba un poquito más atrás mío, y literalmente les cuento que prácticamente casi me pegó con la puerta en las narices, como así dice el dicho. ¡Pah! Y yo vi la puerta, pero prácticamente pegándome en mi cara. Yo no les quiero contar los detalles de las cosas que pasaron por mi mente en ese minuto. Los sentimientos que pasaron. Me sentí súper humillado, me sentí absolutamente agraviado. Yo no le había dicho absolutamente nada a ese hombre y me tiró la puerta, pero absolutamente por las narices. Insisto, no quiero comentar los detalles de las cosas que pasaron en mi mente. Lo único que hice fue mirar a mi compañero lentamente y mi compañero prácticamente estaba al borde de la carcajada y me miraba con una cara como diciendo bienvenido a la misión. Y se reía él, por cierto. Y yo decía, ¿cómo se puede reír en un momento tan crítico?
es probable que él haya pasado muchas de esas experiencias antes que yo. Pero ahí aprendí, bueno, no en ese minuto, porque en ese minuto, insisto, estaba muy ofuscado, y a lo mejor si me hubiesen preguntado qué habrías hecho tú con ese hombre que te cerró la puerta, y yo tendría un par de sugerencias que hacer con él. Pero sin embargo, di un pasito atrás y a través de los minutos, de las horas y quizás al otro día, me puse a meditar de ese evento. Y para qué decir cuando me encontraba con estas escrituras o escrituras parecidas a estas. No con prisa, no con ira, ni con tensión. Nos vamos a encontrar con situaciones complicadas cuando empecemos a hablar de estas cosas. Vamos a encontrar gente que a lo mejor no tiene, incluso decir, la educación para escuchar, o la voluntad, o el tiempo, la disposición. Y nosotros tenemos que respetar. Durante el tiempo de la misión yo aprendí de que efectivamente uno debe buscar los elegidos, y con esto quiero ser bien preciso. Los elegidos. Aquí no estamos tirando esto a todo el mundo porque hay mucha gente que no está preparada. La gente que escucha a los misioneros es porque previamente ha tenido una experiencia con el Salvador. Y esa escritura que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, está directamente relacionada con todos nosotros, no tan solo con los apóstoles, que a lo mejor fue en el contexto que se dio esa frase, pero déjenme decirle que todos aquellos que hemos conocido el Evangelio, y cuando los misioneros llegaron a nuestro hogar, o misioneras, estoy seguro que previo a eso, hemos estado involucrados o hemos participado de situaciones espirituales que de alguna manera constituye una comunicación con el Salvador. Hay algunas experiencias que en el futuro les voy a compartir con las escrituras y experiencias personales que eso me confirman lo que acabo de contarles. Pero bueno, resumiendo este versículo, no nos enojemos. A pesar de las cosas que pasen, no nos enojemos. Vamos adelante y cuando encontremos a alguien que está preparado para escuchar, vamos a sentir exactamente que estamos frente a una persona que ya ha recibido una visita del Salvador. Eso es muy, muy interesante. En el versículo 15 solamente mencionar algo que tiene que ver con una ordenanza que siempre se ha visto en las Escrituras, pero que ahora en esta época de la Iglesia se ve poco, porque yo creo que también está relacionado con situaciones que hay que tener mucho cuidado cuando se ejecutan. Me refiero específicamente cuando alguien sacude el polvo de sus pies contra aquellos que no te reciben. Versículo 15. ¿Han escuchado eso? Incluso se sacudían sus vestimentas, se sacudían sus pies, el polvo, como una muestra de decirle que esa gente ha rechazado el mensaje. Incluso ahí está el consejo de que si eso ocurre, no lo hagan en la presencia de la persona, porque esto dice efectivamente, no sea que los provoques, sino que hazlo en secreto, dice. Y lava tus pies como testimonio en contra de ellos en el día del juicio. Estoy parafraseando el versículo 15. Mire, primero que yo les digo, les sugiero, no se preocupen de esto. No sé, si alguien siente en el espíritu que debe hacer algo así, háganlo en privado y eso será como un testimonio en algún minuto del juicio, digamos. Pero yo por lo menos llevo 60 años en la iglesia y nunca he hecho esto, digamos. Y no es necesario que a lo mejor estemos por ahí sacudiéndonos los pies de toda la gente que nos rechaza el mensaje. Pero bueno, esto es algo absolutamente espiritual y los sentimientos que ustedes dispongan, pero por lo menos es algo que yo nunca he practicado. Hace algunas semanas hablaba yo de una circunstancia, de una experiencia con el hermano Lehman Copley. ¿Recuerdan que fueron donde los tembladores? Bueno, y uno de los hermanos tuvo una actitud así, lo hizo en público y claro, poco menos que lo sacaron a patadas de una reunión que tenían con los tembladores, ¿recuerdan ustedes? Pero bueno, en la sección 61, tal como les contaba hace algunos minutos, efectivamente el profeta y 10 élderes habían viajado por el río Missouri en canoas. ¿Te acuerdas que les contaba? Querían volver rápidamente. Y entonces ellos estaban ahí y empezaron a tener aparentemente algunas dificultades.
dice que al tercer día del viaje tropezaron con muchos peligros en este recorrido. Y ocurrió un hecho muy interesante que a lo mejor ustedes han escuchado en el pasado. Aprovecho de pedir disculpas por si hay algún sonido extra. Estoy en los jardines, está la fuente aquí atrás, autos que andan pasando. Espero sinceramente que podamos tener una buena comunicación y escuchen bien lo que estamos hablando. Entonces ellos estaban volviendo en canoa y pasó un hecho muy interesante, les decía. El elder William Phelps textualmente dice, en una visión a la luz del día, así como lo que estoy ahora yo, vio al destructor, dice, andar con poder sobre la faz de las aguas. Fíjense qué interesante esta visión que recibió el hermano Phelps. Cuando estaban en eso, por supuesto, el profeta recibió esta revelación y hay muchos hechos muy interesantes que vale la pena revisar. Dice en el versículo 2, de cierto os dice el Señor, oh élderes de mi iglesia, que os habéis congregado en este lugar cuyos pecados ahora os son perdonados. Qué maravilla eso. Porque yo el Señor perdono, fíjense este concepto doctrinal que es muy interesante. Yo el Señor perdono los pecados y soy misericordioso con aquellos que los confiesan con corazones humildes. Vale la pena en cualquier minuto de la historia escuchar palabras como esa. Mas de cierto os digo que no es menester, dice el versículo 3, que esta compañía entera de mis élderes viaje con prisa sobre las aguas, mientras los habitantes de ambos lados perecen en la incredulidad. ¿Se acuerdan que le contaba yo? Ustedes yendo en canoas rapidito por el río y las dos multitudes que estaban alrededor del río jamás escucharon el mensaje de esas personas que iban arriba de las canoas, que probablemente podrían entregar un maravilloso mensaje. El mensaje que yo veo aquí fuerte es decir, hermanos, no nos subamos una canoa y empecemos nuestro viaje de la vida rapidito, dejando de lado todo lo que pasa a nuestro alrededor y no abriendo la boca y no compartiendo el mensaje de la restauración. Me encanta eso. No obstante, lo he permitido para que deis testimonio. He aquí, hay muchos peligros sobre las aguas. Hay un mensaje específico en relación a la situación de las aguas. Dice, especialmente desde ahora en adelante. ¿Han escuchado ustedes que las aguas, hay personas que hablan de que tiene dominio sobre Satanás? ¿Han escuchado ese tipo de cosas? Que Satanás tiene dominio sobre estos lugares. He escuchado a tantos hermanos decir, yo cuando navego, cuando estoy hablando, navegando, etcétera, siempre hay ciertos, no sé, temores o sentimientos un poco extraños. Bueno, a mí me pasa también a veces. Pero es interesante leer una escritura que está relacionada con esto. Versículo 5, a partir de ese minuto dice, está esa circunstancia. El hermano Phelps vio una visión clarísima en relación a esto. No obstante, dice el 6, toda carne está en mi mano, y el que de entre vosotros sea fiel, no perecerá en el agua. El consejo sigue en los siguientes versículos. Habían un par de hermanos que sí tenían que volver rápido a Kirtland porque tenían algunas asignaciones especiales. De hecho, el hermano Phelps era uno de ellos. Y se le dice, bueno, ustedes sí, vayan rapidito y lleguen rápido lo más pronto posible a Kirtland, porque ellos tenían que comprar unas impresoras y tenían una asignación especial. Pero el resto, salgan de ahí y comiencen a caminar con tranquilidad y empiecen a predicar el Evangelio. A pesar de, incluso, y aprovechen este consejo de que en realidad sobre las aguas y sobre esas canoas, ellos estaban corriendo algunos peligros. Entonces, también por su bien, salgan de ahí y comiencen a contar esto de la restauración, que tanto hace falta a la gente que está alrededor de ustedes, decía este versículo. Al final del versículo 13 hay una palabra que yo ocupaba hace un par de clases atrás, que el Señor decía, razonemos. ¿Recuerdan eso? Vamos a razonar, específicamente cuando estábamos en la sección 50 de Doctrina y Convenio.
Bueno, aquí lo repite en el versículo 13. Dice, razonaré con vosotros como los hombres en la antigüedad. Entonces, en el versículo 14 empieza unos versículos que son muy interesantes, que nos ayudan a tener una perspectiva más amplia con respecto a esto de las aguas. ¿Ah? Y empieza a profundizar un poquito en relación a esto. Dice, he aquí yo el Señor, versículo 14, en el principio bendije las aguas, más en los postreros días maldije las aguas por boca de mi siervo Juan, haciendo referencia específicamente al Apocalipsis. Ustedes pueden ahí buscar en el versículo 14 que hay una referencia al Apocalipsis, y donde Juan, por supuesto, hace una declaración interesantísima de lo que va a ocurrir en los últimos días, y que las aguas es protagonista de muchas catástrofes y circunstancias que quizás muchos de nosotros vamos a vivir. Pero me encanta todo esto, esta explicación que empieza en estos versículos. Dice, pero por lo que vendrán días en que ninguna carne estará a salvo sobre las aguas. Y se dirá en días venideros que nadie puede subir a la tierra de Sión sobre las aguas, salvo el que es recto de corazón. Así como yo, dice el Señor, en el principio maldije la tierra, así en los últimos días la he bendecido en su tiempo, para el uso de mis santos, a fin de que participen de su grosura. Yo no sé si pueden tomar estos versículos y unirlos, pero hago una pequeña explicación que es muy interesante. Si ustedes se fijan y van a la historia, se van a dar cuenta que en el principio, cuando Adán y Eva transgredieron, recuerdan, la tierra fue maldecida por su causa. Y entramos en una circunstancia caída. En ese tiempo la tierra fue maldecida. Y es probable que la gente que a lo mejor plantaba una semilla no tenía los mismos efectos que hoy día tiene un agricultor cuando planta una semilla. Hoy día con una pequeña porción de tierra uno puede generar mucho alimento hoy. Es probable que en el pasado eso no era tan así. Y eso también estaba relacionado con la cantidad de habitantes que habían acá. A lo mejor la cantidad de personas que vivían en esta tierra en el pasado podían vivir perfectamente con lo poco productivo que la tierra era. Pero hoy día, con todos los adelantos que tenemos, la tierra está produciendo más que nunca en su historia. Entonces podríamos decir que la tierra antes había sido maldecida, hoy día está siendo más bendecida. Y para qué decir el resultado que tiene con todos los habitantes que vivimos en este planeta hoy. Y por otro lado, las aguas fueron bendecidas en ese minuto, antiguamente. Sin embargo, hoy las aguas parece que tienen un dominio, y a lo mejor tienen un dominio más por el enemigo común. ¿A qué me refiero con esto? En la antigüedad ustedes podrían ver en la historia que embarcaciones muy precarias podían cruzar grandes distancias de un lugar a otro, incluso de continentes, y hacerlo no voy a decir con tranquilidad, pero lo hacían. Vaya alguien hoy día con una embarcación precaria a cruzar algunos océanos, es probable que lleguen hasta la mitad del camino, ¿no? Parece ser que en estos días las aguas están mucho más peligrosas, mucho más incontrolables que lo que ocurría en el pasado. ¿Tienen esa visión? Yo a veces pienso en el mismo, no sé, Cristóbal Colón, y más adelante, más atrás. Pensemos en la historia del libro de Mormón. Nosotros a veces hablamos con mucha naturalidad que los jareditas, 2000 años antes de Cristo, vinieron a las Américas con estos barcos, ¿cierto?, que eran especies de submarinos que llegaban a las aguas, y aunque pasaron algunos problemas, llegaron finalmente a las Américas. ¿Para qué decir Nefi y su familia? Leí con barcos que yo estoy seguro que no tenían la tecnología que tienen hoy día los barcos que conocemos. Sin embargo, ellos llegaron a las Américas después de un viaje, no tiene que haber sido fácil, pero llegaron. Vamos a ver si hoy
con lo que las aguas, lo que conocemos de los océanos hoy, podrían haber hecho ese tipo de viaje. Todo lo que estoy hablando está relacionado con estos versículos. Fíjense qué interesante. Antes la tierra había sido maldecida y las aguas bendecidas. Y hoy parece que eso se ha invertido, tal como lo dice la sección 61. Hoy las aguas están un poquito con dominio de otras, no voy a decir personas, pero parece que Satanás tiene más poder sobre las aguas. Y la tierra hoy, sin ninguna duda, es mucho más fructífera de lo que era en sus inicios. Tiene un sentido para mí, lo comparto con ustedes y es muy interesante revisar esto y analizar lo que efectivamente esta sección 61 nos explica. Versículo 19, yo el Señor he decretado y el destructor anda sobre la faz de las aguas y no revoco el decreto. Ustedes pueden seguir leyendo, sacar sus conclusiones, pero yo les comento estos sentimientos que siempre he tenido, y es muy interesante ver cómo la historia, al mirarla nomás, tiene coherencia perfecta con esta sección 61. Algunos versículos que son muy alentadores, que nos animan y que están relacionados con estas instrucciones que recibían estos hermanos que iban, como digo, desde Missouri hasta Kirtland. Versículo 36 de la sección 61. Y ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno lo digo a todos. Por eso se los leo, porque nos toca a nosotros también. Sed de buen ánimo. Me encanta eso. Hijitos, porque estoy en medio de vosotros y no os he abandonado. Especialmente cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos en su obra, como todos ustedes que están detrás de la pantalla. Sed de buen ánimo. No se desanimen, hermano, porque el Señor está en medio de nosotros. Eso yo lo testifico, no tengo ninguna duda de eso. Y finalmente, versículo 38, ceñid vuestros lomos y sed vigilantes y sensatos, mirad hacia la venida del Hijo del Hombre, porque viene a la hora que no pensáis. Ahí está, esperamos la venida del Salvador. Y el consejo final, orad siempre para que no entréis en tentación. Tantas escrituras que hemos leído exactamente iguales, aún aquí en Doctrina y Convenio, a fin de que podáis aguantar el día de su venida, ya sea en vida o en muerte. Preciosos consejos que vale la pena repasar, y aprovechando que estamos estudiando Doctrina y Convenio, y estas secciones que a veces no son tan reconocidas, vale la pena leerlas y beneficiarnos de estos bellos versículos. En este viaje entonces se siguen entregando algunas sugerencias, y en la sección 62 se encuentra un versículo que realmente es hermoso y que me ha acompañado también en muchas clases a través de los años. Primero, escuchad, dice el versículo 1, oh élderes de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, sí, Jesucristo, vuestro intercesor, que conoce las flaquezas del hombre y sabe socorrer a los que son tentados. Qué versículo más alentador, saber que el Señor exactamente sabe lo que pasa con nosotros. Y para eso también podemos pensar que Él nos puede ayudar a través del Espíritu, sin duda. Y aquí viene un versículo que por lo menos para mí tiene un sentido enorme y me da respuesta a muchas situaciones de las Escrituras que le vuelvo a insistir, me comprueban el actuar de muchas personas y que yo creo que está relacionado con el conocimiento de este versículo que les voy a leer inmediatamente. Versículo 3 de la sección 62. Sin embargo, dicen, benditos sois, porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo, para que lo vean los ángeles, y ellos se regocijan a causa de vosotros, y vuestros pecados os son perdonados. Mis queridos hermanos, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, que damos nuestro testimonio, de acuerdo a este versículo,
pecados que tenemos son borrados en los cielos. ¿Qué les parece esa noticia? Imagínense el negocio que podemos hacer. Si tan solo lo hacemos por un asunto de beneficiarnos nosotros, estaríamos todo el día predicando el Evangelio. Porque la cantidad de pecados que nosotros tenemos, me imagino que son bastantes, ¿no? Por lo menos yo sí. ¿Ustedes cómo están? Si el Señor les dijera, ¿les gustaría que borráramos alguna falta, algunos pecados que ustedes cometen? Estoy seguro que la respuesta es rotunda, por supuesto que sí. Ahora, si la pregunta es, ¿les gustaría saber cómo borrar esos pecados? Este versículo es tan estimulante a ponernos en el camino correcto. Definitivamente, cada vez que abrimos nuestra boca, cada vez que compartimos el Evangelio, cada vez que estamos predicando la palabra, por así decir, ángeles en los cielos borran nuestros pecados. Estoy recordando algunos versículos o en realidad un versículo específico que se encuentra en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Aprovecho de decirles que este Santiago, ¿recuerdan ustedes? Algo conocen a este libro, por alguna razón, pero les comento que este Santiago en el Nuevo Testamento es nada más y nada menos que el hermano de Jesucristo, el medio hermano, digamos, porque eran hermanos en este caso de mamá. Ustedes me entenderán. Este Santiago era hijo de María y de José. Recuerden que Jesucristo es hijo de María y de nuestro Padre Celestial. No olvidemos ese detalle. Por eso es el unigénito del Padre, la única persona engendrada por Dios. Y por otro lado es el primero, por eso también es el primogénito y el unigénito. Dos conceptos que podemos hablar en otro momento. Pero interesante que este Santiago es el hermano de Jesucristo. Y yo en otras clases le conversaba y compartía con ustedes de que es probable que este Santiago ocupaban la misma pieza con el Salvador, el mismo dormitorio, dormían juntos, a lo mejor tenían literas, camarotes, no sé cómo le llaman. A lo mejor este joven, a lo mejor en sus años de adolescencia, miró a su hermano mayor cómo actuaba con sus padres. Me refiero a Santiago mirando a su hermano mayor Jesucristo. ¿Se imaginan las experiencias que él tuvo? Espectaculares. O sea, yo tengo dos hermanos y dormíamos en la misma pieza y yo sabía absolutamente todo con respecto a ellos. Hasta el día de hoy estoy aprendiendo de ellos. Y este Santiago tiene que haber tenido una escuela en su casa, no tan solo de sus padres, sino que también de su hermano mayor, Jesucristo, nada más y nada menos. Por eso que los escritos de Santiago son tan importantes, porque viene a contarnos de cómo acercarnos al Salvador de una manera muy práctica. ¿Cómo no? Si él vivió con él. Él vio de primera mano cómo una persona puede estar cerca a su Padre Celestial. Y si ustedes van nuevamente, les indico, al libro de Santiago, se van a dar cuenta que cada letra, cada versículo trae un profundo mensaje práctico de cómo llegar al Salvador. Y ahora viene algo que siempre yo lo comparto, que para mí es muy sagrado. Yo pienso que no es extraño y no es una coincidencia de que cuando José Smith haya tenido que acercarse a nuestro Padre Celestial, haya pasado por estos versículos del libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 5. ¿Recuerdan qué dice ese versículo? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero pídala con fe, etcétera, etcétera. O sea, un mensaje directo. Consejo de Santiago al mundo. Lo recibe ese profeta. Insisto, yo creo que no es una coincidencia que José Smith haya incluso acudido al hermano de Jesucristo
para poder saber cómo llegar a ese hermano que es el Salvador. Para mí es un mensaje sagradísimo. Ahora, este Santiago, si ustedes analizan estos versículos del capítulo 1 al 5, son 5 capítulos nomás, es el mensaje más práctico que podemos entender en las Escrituras. Ahí encontramos, por ejemplo, el problema de las personas que no dominan su lengua. Ya les hablaba del versículo 5, si tienen dudas pídanla a Dios. Muchas enseñanzas. Por favor vayan, lean, se van a demorar 10 minutos en leer ese libro completo. Pero imagínense que van a estar leyendo referencias del hermano que a lo mejor hasta compartió habitación con el Salvador. Y en el último versículo de ese libro, en el capítulo 5, versículo 19 y 20, en las últimas palabras de estas enseñanzas del libro de Santiago se encuentra esto que hemos estado hablando en la sección 62, versículo 3. Y dice así el versículo 19, estoy en el libro de Santiago, capítulo 5. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte. Y aquí viene lo que trato de remarcar. Y cubrirá multitud de pecados. Aquí Santiago nos reafirma que si nosotros predicamos e incluso traemos de vuelta a un ser humano a Dios, nosotros estamos también ganando el que se nos borren pecados de nuestra vida. El mismo concepto que estamos aprendiendo del Señor a José Smith en la sección 62 se reafirma en este Santiago que tanto conocía al Salvador. Y yo los insto de nuevo a que estudien sus palabras. Bajo esta premisa, bajo este conocimiento de que en la medida que prediquemos borramos pecados, ahora se me abre un poco más el espectro, el entendimiento de muchas de las escrituras e historias que están, incluso por ejemplo en el libro de Mormón. ¿Se recuerdan a ustedes, por ejemplo, a Alma Hijo? ¿Se recuerdan a ustedes a los hijos de Mosía? ¿Recuerdan qué pasó con estos jóvenes cuando estaban un poquito rebeldes? Iban en contra de la iglesia, hablaban en relación a que todo lo que sus padres estaban hablando era falso, e iban entre la multitud tratando de desviar las vías correctas. Es probable que ellos cometieron muchas faltas también. ¿Y qué pasó con ellos cuando tuvieron esta experiencia espectacular que un ángel se les aparece? Más allá que el ángel se aparece, ellos cambiaron, convirtieron su corazón. El Señor tocó sus corazones y ellos tuvieron un verdadero cambio de corazón. Y repito ese concepto que es muy importante. Ellos cambiaron su corazón. El milagro no fue porque vino el ángel. El milagro se dio porque ellos tuvieron la humildad para poder cambiar su corazón y empezar a arrepentirse. Y cuando ellos comenzaron a mirar su vida y se miraban al espejo y decían, bueno, yo tengo que algo empezar a cambiar en mi vida. Y parece ser que ellos miraban hacia atrás y la angustia era enorme, sabiendo que ellos habían cometido muchas faltas. ¿Saben lo que comenzaron a hacer ellos? Estoy seguro que ellos no tenían la sección 62 en ese tiempo. Y empezaron ellos a recibir de lo alto. Estoy seguro que recibieron de lo alto la información, que en la medida que ellos predicaran el Evangelio y que ellos testificaran en relación a la verdad, pecados iban a ser borrados de sus vidas. Ángeles estarían pendientes en borrar sus faltas en la medida que ellos traían a otros al conocimiento del Evangelio. Ese concepto es tan importante, mis queridos hermanos. Si queremos borrar pecados, trabajemos en la obra misional, traigamos personas de vuelta al Señor. No es extraño que Alma Hijo y los hijos de Mosía hayan invertido el resto de sus vidas, desde ahí en adelante, en traer gente para que se arrepintieran. Incluso los hijos de Mosía fueron un paso más adelante. Ellos dijeron, bueno, podríamos predicar aquí, en nuestros alrededores, pero ellos dijeron, no, nosotros tenemos tantos pecados que necesitamos hacer una obra mucho más que esto.
Y entonces le pidieron al papá que los dejara ir, ¿dónde? Ustedes saben, ¿dónde fueron a predicar los hijos de Mosía? ¿Dónde los lamanitas? ¿Dónde sus enemigos? Ellos fueron entonces a hacer una obra extraordinaria. Y empezaron a predicar día tras día, con muchas dificultades. Ustedes ya saben lo que ocurrió. Ellos dijeron, bueno, vamos a ir 1 año y medio, 2 años, una misión. No, hermano. Tuvieron 14 años predicando a los lamanitas. Y después los resultados que tuvieron fueron espectaculares. Extraordinarios. Pueblos completos se convirtieron. Al extremo que después esta gente llegó a ser tan buena que incluso superaron al mismo pueblo de los nefitas. Qué maravillosa experiencia. Qué entendimiento estos jóvenes tenían. Ojalá que todos los jóvenes que van a una misión entiendan que no tan solo van a dejar de lado su vida por 2 años y van a perder de estudiar o de trabajar o de estar con la novia o qué sé yo. Hay muchas cosas que dejan, sin duda, pero lo que ganan es invaluable. Hay que ir a una misión y cuando vuelvan de una misión hay que seguir predicando, hay que seguir involucrado en esta obra hasta que muramos, independientemente del llamamiento que tengamos. Porque ¿saben qué? Cometemos faltas y estamos pecando todos los días. Por lo tanto, necesitamos que en los cielos también se borren estos pecados. Finalmente, al llegar a la sección 63, nos encontramos que ya los hermanos llegaron a Kirtland y por supuesto estaban constantemente tratando de pedir información de lo alto al profeta en relación a lo que ellos debían hacer, en relación a su salvación, en relación a Sion, que era un tema que bordeaba todas las conversaciones en ese tiempo. Estamos básicamente en agosto del año 1831. Todos estos encabezamientos del inicio de cada una de las secciones, me encanta cuando el Señor deja en claro con quién se está hablando, deja en claro cuáles son sus sentimientos con respecto a nosotros, etcétera, etcétera. Escuchad, y esa palabra se repite en muchos inicios de secciones. Oh pueblo, abrid vuestro corazón y dad oído desde lejos. Escuchad, vosotros los que os llamáis el pueblo del Señor. Esa palabra inmediatamente me integra a mí. Yo soy parte de esas personas que necesitamos escuchar estos consejos. No tan solo para aquella gente que recibió estas revelaciones en el año 1831. Fundamental, y por eso leo el versículo 1. Al final del versículo 6, solamente una línea. Y toda carne sabrá que yo soy Dios. Ahora yo pregunto, ¿cómo sabrán? ¿Quién ayudará en esta hora? ¿Podemos ser nosotros que ayudemos a que este mensaje se entregue? Y finalmente, si bien es cierto, hay mucha gente que está muy animada en conocer las cosas de Dios, nos encontramos en repetidas ocasiones con personas que siempre quieren saber un poquito antes de la realidad de todo esto para después involucrarse en esto que es tan maravilloso. Y tienen de alguna manera el switch un poquito cambiado. Porque por un lado dicen, me encantaría creer, pero me gustaría ver si esto realmente es verdad o no. Y siempre están supeditando su creencia a las cosas que pasan a su alrededor. Entonces, van a creer en Dios, pero que Dios tiene que darle una señal para yo creer. A lo mejor esto puede ser verdadero, pero yo necesito tener una comprobación de que esto es verdadero para después poner mi corazón y empezar a creer estas cosas. Insisto, el switch está un poquito cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces buscamos señales y no sabemos que las señales vienen por otra vía y en otro momento, en otro momento o en otra circunstancia. Las señales normalmente vienen cuando uno previamente ha hecho algo y no como un inicio de un proceso. Estos versículos son muy interesantes revisar. Fíjense, el versículo 7. Y aquel que buscare señales, verá señales, mas no para salvación. Esto también en el libro de Mormón hay clases magistrales con respecto a esto. Nos encontramos con algunos anticristos que pedían señales y a lo mejor al pedir estas señales ellos pensaban que iban a estar como espectadores de un hecho para que ellos fueran beneficiados. Después entendieron que cuando la gente pide señales, a veces el Señor da señales,
pero para su condenación. Entonces uno es prácticamente el protagonista de esa señal que Dios da en función de nuestro perjuicio. Muchas veces queremos ser solamente espectadores de un hecho maravilloso, milagroso, y nosotros decimos, perfecto, esto es así. Pero a veces el Señor, cuando la gente busca estas señales, muchas de esas señales van en nuestro perjuicio, por nuestra incredulidad y por nuestra terquedad, sin ninguna duda. En verdad os digo, dice el 8, que hay entre vosotros quienes buscan señales, y los ha habido aún desde el principio. Fíjense, esto no es tan solo una situación que ocurre hoy, sino que siempre hemos tenido gente que, insisto, tiene ese switch cambiado. Pero he aquí, y aquí vienen las enseñanzas que por favor piensen que son para ustedes. Olvídense del contexto histórico. Son enseñanzas 100% que nos tocan a nosotros. Pero he aquí, la fe no viene por las señales. El versículo 9. Mas las señales siguen a los que creen. Esos dos renglones, esas dos líneas, traen una cantidad de verdades impresionante. Hermanos, repito, la fe no viene por las señales. Nosotros no podemos pensar que vamos a comenzar a tener fe cuando se aparezca alguien frente mío o yo vea un hecho extraordinario. Si no, pregúntenle a Lamán y Lemuel nomás. Hermanos de Nefi, ¿recuerdan? Ellos hasta llegaron a ver un ángel, pero eso no cambió sus corazones. Sin embargo, hay personas en la historia, y a lo mejor muchos de ustedes, han creído estas palabras, saben que esto es verdadero, han desarrollado la fe. Y yo diría, y cuando eso ocurre, ustedes tienen la seguridad que Dios existe y que esto es verdadero. E incluso ni siquiera necesitamos mirar un milagro. No necesitamos tener una visión ni ser partícipe de un milagro, porque ya lo sabemos en nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Cuando eso ocurre, normalmente las señales vienen porque nosotros hemos desarrollado primero la fe. Y viene como un regalo final, como un postre en una cena maravillosa. A veces nosotros que primero queremos comer el postre, ¿se han fijado los niños? Quieren ir directamente al helado, quieren ir directamente a la galleta, pero no hemos comido todavía el plato principal. Si llamamos a las señales el postre, vendrán después del ejercicio de la fe. Sí, dice el versículo 10, las señales vienen por la fe, no por la voluntad de los hombres, ni como les plazca, de ninguna manera, sino por la voluntad de Dios. Y eso es fundamental. Si nosotros estamos pidiendo señales, sabiendo que las señales vienen de Dios, lo primero que tenemos que hacer es creer en Él. Si quieren profundizar esto, bueno, vamos a la sección, al capítulo 32 de Alma, ¿cierto? En el libro de Mormón, y hay una clase magistral de lo que tiene que ver con esto de la fe. Sí, las señales vienen por la fe para producir obras poderosas, porque sin fe ningún hombre agrada a Dios, y con el que Dios está enojado no está bien complacido. Por tanto, a estos no muestra señales, sino en ira para su condenación. Versículo 11, extraordinariamente claro. Por lo tanto, y aquí vienen conclusiones, siempre después de un por tanto, versículo 12. Yo, el Señor, no estoy complacido con los que de entre vosotros han buscado señales y prodigios para lograr la fe, y no en bien de los hombres para mi gloria. Obviamente, el Señor no está contento con este tipo de gente. Sin embargo, doy mandamiento, y muchos se han apartado de mis mandamientos y no los han guardado. Obvio, el Señor siempre da señales, el Señor siempre da guías para que podamos seguir un camino correcto. Y la gente a veces no lo cumple, o no lo cumplimos. Y empieza una serie de consejos, una serie de sugerencias, especialmente a estos hermanos, pero también esto nos llega a nosotros. ¿Cómo es que nosotros desarrollamos la fe? La fe no es quedarse quieto mirando o pensando en algo y sin movernos, sino que la fe está relacionada con el movimiento. Les hablaba yo hace un par de minutos atrás
en relación a Santiago, hermano de Jesucristo. Bueno, él aborda también estos temas en su libro, que ustedes pueden leer en 10 minutos y que pueden ser de guía para nuestra vida y poder acercarnos al Salvador, como lo hizo José Smith. Recuerden que él mismo en sus escritos, Santiago, dijo, la fe sin obra, y ustedes terminan la oración, la fe sin obra es muerta. Eso viene justamente de Santiago. Él sabe que si nosotros no hacemos cosas en función de lo que pensamos, no es absolutamente nada. La fe está relacionada con la acción, con el pararme, el moverme, el generar ciertas situaciones que cambien lo que yo quiero cambiar. La fe no es tan solo un estado mental que yo me quedo sentado y trato de que esa montaña se mueva de un lado a otro. Recuerden, eso no va a ocurrir jamás. La fe está relacionada con tomar acción. Hablábamos en la sección, recuerdan ustedes, 58, hablábamos de que los hombres deben estar anhelosamente empeñados en hacer cosas por su libre voluntad. Y el siervo perezoso dice, no es correcto. Debemos estar tratando de siempre buscar buenas cosas y ejecutarlas y hacerlas. Eso es lo que tiene que ver con la fe. Eso es justamente el que yo esté demostrando a Dios y a la gente que tengo fe cuando yo hago cosas. Yo puedo ver la fe de un misionero cuando se levanta temprano, estudia las Escrituras y va a predicar con mucho ánimo. Yo veo la fe de un obispo cuando está entrevistando a los hermanos, cuando está preparando las reuniones, cuando está visitando a las viudas, cuando está ayudando al barrio completo. Esa es la fe que tiene ese hombre. No sé si me explico. No tan solo cuando ora en su cuarto hincado, eso también es parte del proceso. Pero para demostrar esa fe, esa oración tiene que terminar. Me paro y me comienzo a mover. Y eso es lo que finalmente genera el milagro. Y que después que se ejecuta todo eso, finalmente vamos a ver una señal de los cielos que va a comprobar, que va a reafirmar lo que nosotros ya sabíamos por la fe. El Alma 32, estoy pensando en eso, se me vienen las escrituras a mi mente, habla de eso como una escalera preciosa. Fe 1, conocimiento, fe 2, conocimiento, y así sucesivamente vamos avanzando hasta llegar a conocer la verdad de todas las cosas. Les decía yo que los consejos de seguir las instrucciones, los mandamientos, está relacionado con que efectivamente demuestra que yo tengo fe, que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. Hubo entre vosotros, dice el versículo 14, adúlteros y adúlteras, algunos de los cuales se han apartado de vosotros, y todavía permanecen otros que más adelante serán descubiertos. Y habla del arrepentimiento, por cierto que sí. Cuanto antes, dice el versículo 15. Por favor, lean todos estos versículos porque son sumamente beneficiosos para todos nosotros que estamos en esto. 16. Y de cierto os digo, como ya he dicho, el que mira a una mujer para codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón, no tendrá el espíritu, sino que negará la fe y temerá. ¿Se fijan? Negará la fe. Porque la fe está relacionada con acciones correctas. Y si alguien está haciendo algo que es incorrecto, lo que finalmente está diciendo, mis actos, que no tengo fe. Porque alguien no podría decir que tiene fe y estar haciendo cosas contrarias a lo que Dios dice. Por lo tanto, mi fe está íntimamente relacionada con la obediencia y con el seguir los consejos correctos, por cierto. Por lo que yo, el Señor, he dicho que los temerosos, los incrédulos y todos los mentirosos, y quien quiera que ame y obre la mentira, y el fornicario y el hechicero tendrá su parte para el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. No me gusta leer mucho estos versículos por razones pedagógicas, pero están ahí en las Escrituras. Siempre el Señor muestra, mire, si ustedes hacen lo correcto, mire, aquí están las consecuencias. Y si ustedes hacen lo incorrecto, bueno, también hay que mostrar esto. Las leyes siempre tienen que ir acompañadas de un castigo también. De lo contrario, la gente no es persuadida a hacer lo correcto. Mirémonos como padres, cuando tratamos de enseñar a los hijos, también les decimos, mira, si ustedes no hacen eso, va a pasar esto. Y si hacen esto, bueno, les va a ir mejor. Por eso las palabras de las madres que siempre escuchamos cuando niños, y cuando nos caíamos o cometíamos un error, venía nuestra mamá y nos decía la palabra que a veces llegamos a odiar. Te dije,
te dije. Sí, efectivamente, nos habían dicho ya, nos habían advertido nuestros amados padres, como el Señor también nos ama y nos advierte que si se van por aquí, las cosas no van a andar muy bien. Todos estos versículos están relacionados con que la gente pueda estar más cerca de Dios. Están en una iglesia nueva, en una iglesia que recién están haciendo 1 año, 4 o 5 meses. Están ansiosos por saber qué es lo que ellos deberían hacer. Y el Señor entonces les habla del milenio, les habla de que el Señor vendrá. Cuando la tierra sea transfigurada, dice el 21, según el modelo que les fue mostrado a mis apóstoles sobre el monte, relato cuya plenitud todavía no habéis recibido. La tierra será transfigurada. Hemos hablado en algunas clases anteriores de eso. Sabemos que estamos en un estado caído que representa de alguna manera también el reino celestial, el equivalente, los que hemos entrado a estos lugares. Se nos muestra una película muy clara en relación a los grados de gloria. Y estamos en lo que equivale a un reino celestial. Pero sabemos que esta tierra va a tener 2 transformaciones fundamentales de aquí hacia adelante. Una será transfigurada en el momento en que pase de este estado a un estado paradisiaco, lo dice uno de nuestros artículos de fe, en la cual Cristo reinará. Hoy día estamos en un estado celestial, el equivalente de un reino celestial, supervisado, por así decir, por el Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de eso? Esa es la razón por la que nosotros nos comunicamos con el Espíritu y tratamos de que el Espíritu esté constantemente con nosotros, que es el miembro de la Trinidad encargado de nosotros en esta etapa de nuestro crecimiento. Pero esta tierra será transfigurada, pasaremos de un estado celestial a un estado terrenal y seremos gobernados, y hemos hablado muchas veces de eso, seremos gobernados por el Salvador, por Jesucristo, este segundo miembro de la Trinidad. Y entonces Él, personalmente, y por eso Él viene el milenio, y Él estará con nosotros. Y la tierra estará en lo que corresponde a un estado terrenal ahora. Y finalmente, después del milenio, la tierra nuevamente será transfigurada, será cambiada, será purificada para poder recibir a aquellos que ganen el reino celestial ahora. ¿Con quién a la cabeza? Nada menos y nada más que con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, estos 3 grados de gloria están íntimamente relacionados con los 3 miembros de la Trinidad: el Espíritu Santo, Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Si queremos en este recorrido caminar, ya estamos sabiendo cómo podemos y escuchamos cómo podemos hacerlo. Así como la tierra será transfigurada, hubieron personas también que han sido transfigurados o trasladados en circunstancias de la historia. Y tenemos el caso del pueblo de Enoc, que pasó de un estado celestial a un estado terrenal. Y todo el pueblo pasó y se fue trasladado a ese estado. Fue también Moisés, fue también Elías el profeta. ¿Se acuerdan ustedes? Los 3 nefitas, Juan el Amado, tanta gente que ha pasado por esto y está en un estado de transfiguración. Ahora, hay propósito, y hemos hablado con respecto a Elías el profeta, Moisés, que fueron y tuvieron una asignación especial en esto, pero hoy día son seres resucitados. Ya ellos pasaron por este estado, vinieron, recuerdan ustedes, en la época del monte de la transfiguración, ellos vinieron a poner las manos sobre la cabeza sobre Pedro, Santiago y Juan, me refiero a Elías el profeta, Moisés, y ellos vinieron como seres trasladados porque tenían que poner las manos sobre la cabeza de estos 3 apóstoles, ¿recuerdan? Pero ellos no podían haber muerto ni resucitado aún, porque Cristo aún estaba vivo, no había resucitado, y Él es el primero, las primicias de la resurrección. Por lo tanto, fue necesario que ellos fueran trasladados para que pudieran ejecutar esa acción de poner las manos sobre la cabeza sobre estos 3 apóstoles que iban a dirigir la iglesia más adelante. Pero obviamente después de la muerte y resurrección de Jesucristo, muchas de estas personas que fueron trasladadas, estoy seguro que han sido cambiados de estado, como dicen las Escrituras, en un abrir y cerrar de ojos. Como muestra de ello, cuando vinieron en la sección 110 de Doctrina y Convenio, que vamos a revisar más adelante, cuando vino Moisés, cuando vino Elías el profeta, ellos ya vinieron como seres resucitados. Cuando vino Juan el Bautista, cuando toda esta gente que vino después de que el Salvador haya resucitado, por supuesto vinieron como seres
resucitado después de haber muerto. Por lo tanto, bueno, muchos temas, ¿no? Pero lo importante es que quedemos claros con esto. La tierra también será transfigurada, lo dice el versículo 21. Mis queridos hermanos y hermanas, estoy revisando los versículos de toda esta sección 63 que es maravillosa, y como digo, cada clase podríamos estar un par de horas más acá y poder revisar cada uno de los versículos, pero no es mi deseo, no, mi deseo es, pero no es mi objetivo en este minuto, el poder pasar versículo por versículo y cubrir cada uno de los conceptos de la clase de esta semana. Pero sí que esto quede como un aliciente en sus vidas para que puedan continuar con el estudio personal. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Sección 60 al 63 son hermosas, quizás no tan famosas, insisto, pero he querido extraer algunos versículos que son muy interesantes, que nos pueden ayudar a ser mejores personas. Partimos con esto de predicar, abrir nuestra boca, usar estos talentos, no esconderlos, porque cuando los escondemos el Señor simplemente se los da a otro. Debemos multiplicarlo. Quizás no tomemos una canoa y rápidamente tratemos de avanzar a llegar a nuestro destino, sino que salgamos, caminemos, toquemos tierra firme y empecemos a predicar, porque mientras andamos en la canoa por el río es probable que estamos completamente perdiendo la oportunidad de predicar. Mis queridos hermanos y hermanas, no saben el gozo que tengo cada semana de poder compartir con ustedes estas escrituras. Simplemente quiero testificarles de la veracidad de ellas. Sumamente interesante poder profundizar, como decía uno de los versículos, razonar estas cosas. Tenemos una mente. Muchas veces hablamos del corazón, del espíritu, pero también tenemos una mente que saca conclusiones. ¿Y saben qué? Esto es verdadero, esto es real. Así como cuando uno estudia las ciencias y comprueba con el método científico que algo es correcto, de la misma manera, con la misma tranquilidad, digo tranquilidad a nivel racional, podemos saber también las cosas espirituales. Pero tenemos que utilizar el espíritu para saber las cosas espirituales. Y cuando éstas están ahí, no tan solo el corazón, sino que también la mente sabe que son reales. Yo les quiero compartir estas cosas con mucho amor, con mucho amor. Y antes de despedirme, quisiera contarles algo. Tengo la bendición esta semana de contar con la visita de mi hermano. Uno de mis hermanos está aquí en Lago Salado y le pregunté si la próxima semana me podría acompañar en una de las clases. Así que vamos a estar en otro lugar, en otro templo, y vamos a compartir con mi hermano Alejandro. Él fue un gran líder, es un gran líder. Ya les vamos a contar la próxima semana y vamos a tener la oportunidad de compartir algunas enseñanzas. Les cuento que el 90% de las cosas que yo he aprendido las he aprendido de él, así que vale la pena que no se pierdan la clase de la próxima semana. Les dejamos esto con mucho cariño. La invitación está hecha para la próxima semana y que el Señor les bendiga. No olviden de seguir estudiando las Escrituras y comparto todo esto con mucho amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos. Desde muy temprano, los matrimonios, las familias vienen a servir en el templo. Los estacionamientos están absolutamente llenos. De hecho, hay que pedir hora para poder participar de alguna de las sesiones. Y esto debido a que el templo del Lago Salado está cerrado por algunos años, entonces el templo de Bountiful está muy ocupado. De hecho, esta semana está la dedicación del templo de Syracuse, que justamente el profeta va a poder dedicar este templo. Por lo tanto, es un templo que está con mucha asistencia desde temprano por la mañana, 6 de la mañana creo que empieza la primera sesión. Y así llegan los matrimonios, tal como el hermano recién saludé, vienen con sus citas ya hechas y a poder disfrutar de una sesión. Es maravilloso ver a la gente cómo entra y sale, gente muy fiel, mucha gente de edad, porque estamos en horario que durante la semana, especialmente los días
martes, miércoles, jueves, están viniendo muchos hermanos que probablemente viven alrededor, están retirados, no tienen problemas con sus trabajos, pero es interesante que cada una de las sesiones están siempre muy llenas y uno tiene que, con anticipación, buscar un momento para poder venir también al templo. Así que les dejo estas imágenes. Les recuerdo y les digo que cada mañana cuando despierto, al abrir la ventana de mi pieza, tengo esta hermosa visión, porque esto está en un cerro, por lo tanto, en la noche es precioso, por las luces se ve este majestuoso templo de Bountiful. How you doing? Good, good. Y ya los hermanos terminando su trabajo, ya vuelven a sus casas. Como les decía, este es un estacionamiento que está al nivel del templo. Fíjense que está prácticamente todo lleno, no hay ni un espacio. Pero abajo están los estacionamientos donde por supuesto también están completos. Espero que les guste el templo de Bountiful, Utah.